Hola, ¿qué tal? Voy a intentar en un vídeo bastante breve explicar un poquito por encima qué es una hoja de cálculo, en este caso es Calc de LibreOffice, y para qué sirve. Pero muy simple, muy sencillito. Ya a lo largo del resto del curso iremos analizando los distintos elementos que configuran una hoja de cálculo. En principio aquí tengo, como se puede observar, abierto el LibreOffice de Calc, cuya configuración, cuya imagen es muy similar al resto de programas del paquete de ofimática, de LibreOffice. Como ven, en la parte superior tenemos la barra de títulos, en este caso el documento que tengo aquí abierto no tiene nombre, no está guardado con nombre y pone sin título. Luego tenemos, como el resto de programas, la barra de menú, archivo, editar, ver, insertar, formato, estilos, etcétera. Luego tenemos las barras de herramientas. Recuerden que las barras de herramientas son configurables. Tenemos a la vista aquellas barras de herramientas que nos interesan. Recuerden que eso se hacían en todos los programas de este paquete. Aquí en el menú ver, barras de herramientas. Y aquí tenemos un montón de barras de herramientas. En este caso tenemos a la vista pues esta: buscar, estándar, formato y bloquear barra de herramientas. Son las únicas herramientas, barras de herramientas que están visibles. Luego tenemos a continuación un espacio diferente, que es esta línea de aquí, que es, vamos a llamarlo así, la barra de fórmula, que es diferente, es decir, que es distinta al resto del programa. Voy a explicarlo rápidamente. Pero antes de ello, comprobemos lo que vemos en la zona de trabajo. En esta zona de trabajo lo que observamos son una serie de recuadros en forma de tabla, de celdas. Recuerden que estas líneas que rodean las celdas no son visibles, es decir, que no están pintadas. Por tanto, si no están pintadas, si imprimimos este documento no se verán. Si queremos que una celda o varias celdas se vean, le tenemos que pintar los bordes. Eso es igual que ocurría con las tablas en el programa, por ejemplo, de Writer de LibreOffice. Bien, cada una de estas celdas tiene una referencia. Es decir, si hago clic en esta, fíjense que se ha marcado de color azul B2. La referencia esta es B2, es decir, esta celda es la B2. B sería la columna en que se encuentra y el 2 la fila en que se encuentra. Y automáticamente en la barra de fórmulas aquí aparece B2, es decir, nos está indicando la referencia a esta celda. Si hago clic, por ejemplo, aquí en la de al lado, ahora es la C2. C2. He hecho un pequeño zoom en la zona de trabajo para que se vea un poquito mejor. A continuación tenemos una serie de botones interesantes que lo veremos a lo largo del curso, como es la de inserción de fórmula. Y aquí tenemos una cosa importante, que es la línea de entrada. ¿Sí? Lo que escribimos aquí es lo mismo que se va a escribir aquí. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve una hoja de cálculo? Una hoja de cálculo lo que va a ocurrir, o lo que va a hacer es, a través de datos que nosotros vamos a meter en la celda, él va a hacer operaciones con esos datos. Operaciones que solamente pueden servir simplemente para visionar resultados sobre esos datos, o simplemente para presentar esos datos. No se preocupe que a lo largo del curso, a lo largo de las distintas actividades que vamos a hacer, vamos a ir explicando esas utilidades que tienen las hojas de cálculo. A modo de ejemplo, simplemente, yo voy a poner aquí, por ejemplo, un dato. ¿Cómo se escribe un dato? Yo voy en la celda B2, he hecho clic y voy a escribir, por ejemplo, el número 45. Fíjense que se está escribiendo aquí en la celda, pero también está escribiendo aquí arriba. Cuando le dé a Enter, hemos ya introducido el dato 45 en la celda B2. Fíjense, ahora se ha pasado automáticamente a la siguiente celda, la de abajo, que es la B3. Está vacía, pero si hago clic en la B2, aquí se observa que también está escrito. Las modificaciones que vamos a hacer en la celda se pueden hacer aquí sobre esta celda o se pueden hacer arriba. Si yo quiero cambiar el número 45, podría ir arriba, borrarlo con la tecla de borrado, escribir, por ejemplo, 89. Le doy a Enter y, como ven, se ha escrito el 89 en la celda correspondiente. Como hemos dicho, en la B2. Bien, voy a escribir aquí al lado una palabra. Por ejemplo, hola. Porque eso sí, los datos pueden ser de muchos tipos. Pueden ser datos numéricos, pueden ser palabras, pueden ser fechas, pueden ser muchas cosas. Por tanto, hay que acostumbrarse a trabajar con distintos datos y el programa es capaz de trabajar con ellos y hacer operaciones complejas con esos datos. Bien, analicemos estos dos datos que hemos metido. En la celda A2 hemos puesto la palabra hola.
En la celda B2 hemos puesto el número 89. ¿Qué podemos observar? Bueno, podemos observar a simple vista la alineación. Fíjense que el número lo ha alineado a la derecha de la celda. En cambio, la palabra hola lo ha alineado a la izquierda de la celda. Y eso es un estándar en este programa, en general en las hojas de cálculo. Por defecto, siempre la alineación de los números va a ir a la derecha y la alineación de las palabras a la izquierda. Eso sí, nosotros podemos forzar la alineación con los botones de alineación que hemos encontrado en el resto del programa. Aquí tenemos al iniciar a la izquierda, centrado, alinear a la derecha. Es decir, nosotros podemos obligar que estos datos estén alineados como nos dé la gana. Pero él, por defecto, los alinea de esa manera. De tal manera que si nos equivocamos, por ejemplo, yo voy a poner el 80 en la celda B3. Pero claro, me puedo equivocar y poner, por ejemplo, en vez de un 0, poner la O. Fíjense. ¿Y qué ha ocurrido? Que él se ha dado cuenta que esto no es un 0, que es una O, y por tanto él interpreta que esto no es un número, que es una palabra, porque claro, los números no llevan texto. ¿De acuerdo? Entonces, esto para el programa se considera una palabra, porque tiene la letra O. Voy a borrarla. Si pongo el 80, enter, ahora sí está. Bien, también podemos introducir un dato, por ejemplo, aquí en la D3, por ejemplo 54, y en vez de darle a enter, le podemos dar la flecha hacia abajo. Y se cambia. O la flecha hacia la derecha, es decir, podemos ir introduciendo datos y según las flechas estas del cursor que aparecen en el teclado, podemos ir añadiendo más datos a un lado o a otro. Bien, para un poco terminar con esta pequeña introducción, una de las cuestiones más importantes de las hojas de cálculo es eso, ¿qué hace cálculo? ¿Cómo hace cálculo una hoja de cálculo? Bien. Voy a hacer una cuestión para que vean que lo voy a hacer mal adrede. Voy a poner, por ejemplo, 5 más 5. Fíjense que estoy introduciendo en la celda B4 5 más 5. Si lo doy a Enter, ¿qué escribe? Él escribe 5 más 5 y lo alinea a la izquierda. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que está considerando esto que acabo de escribir como un texto. Realmente no he hecho ningún cálculo. Al introducir el signo más, él ha considerado que eso es un texto. Esto es debido a que para que la hoja de cálculo, así, en este caso cal, haga un cálculo, hay que escribir primero el signo igual. Es decir, si yo ahora mismo en la B5, que es la celda en que se encuentra ahora el cursor, le doy al signo igual, que se encuentra encima del 0, flecha mayúscula encima del 0, y escribo 5 más 5, y le doy a Enter, fíjense que lo que aparece en la celda B5 es el resultado de la operación 10, pero que si vamos arriba a la barra de fórmula, aparece la fórmula que hemos escrito, igual 5 más 5. De esta manera, él hace operaciones con números. Operaciones básicas matemáticas, pero también operaciones complejas, que la iremos aprendiendo a lo largo de este curso. No solamente de esta introducción que veremos en el nivel 1, sino luego una profundización que hagamos en el nivel 2 y en el nivel 3. Voy a hacer otra prueba para que vean. Signo igual. Voy a poner 56 por, es una multiplicación, el por es el asterisco en el teclado, 56 por 10. Pues esto da, ¿qué va a dar esto? Pues 560. Le doy a Enter, 560. Y como ven, estos resultados, como son numéricos, te los pone alineados a la derecha. Yo creo que con esta pequeña introducción que hemos hecho, yo creo que con esto ya podemos empezar a trabajar las distintas actividades que tenemos en el aula virtual. Y posiblemente más adelante haré otro vídeo. Aunque bueno, quizás podemos ir a la parte inferior, que no lo hemos explicado. Fíjense aquí que aparece hoja. Dice hoja 1. Hemos estado trabajando en la hoja 1. En otros programas, el documento de una hoja de cálculo lo llaman libro. ¿Por qué lo llaman libro? Porque se pueden generar distintas hojas. Esto es una hoja de cálculo, como estuve diciendo. Hoja 1. Si le doy al signo más que aparece aquí, se va a generar una segunda hoja. Fíjense que esta segunda hoja, hoja 2, está vacía. Hemos generado una segunda hoja. La hoja 1 es la que estamos escribiendo hasta ahora. Si me voy a la hoja 2, que está vacía, puedo generar una hoja 3 y así sucesivamente tener distintas hojas de cálculo con distintos cálculos que luego incluso podemos relacionar los cálculos hechos en una hoja con hechos en otra. Pero repito, esto ya es cuestión de otros vídeos y de otras tareas que pongamos en el aula virtual.
como introducción yo creo que está bastante bien. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.